Hola, bienvenidos a una nueva edición de Libros para Pensar, un canal para comentar, analizar y sugerir libros que te ayuden a tener una visión más profunda, más plena de la vida. Hoy voy a meterme de lleno en el estoicismo, que es un movimiento que está muy de moda, incluso en Hollywood y en los libros de autoayuda bestsellers mundiales, que es un concepto muy prostituido, pero que aquí tengo a dos grandes genios de la historia de la humanidad, que son Marco Aurelio y Epicteto. Marco Aurelio por aquí, con las meditaciones de Marco Aurelio, y Manual de Vida de Epicteto por aquí en la otra mano, ¿vale? Entonces, hoy voy a hablar de estos dos libros, que para mí son dos libros de referencia dentro de lo que es el estoicismo, y voy a hacer un par de reflexiones sobre la deriva que está llevando absurda y tonta el estoicismo hoy en día. Bueno, vamos a empezar diciendo que Marco Aurelio fue un emperador romano, famoso por su sabiduría y su templanza y buen juicio en la gobernanza. Es uno de los mejores emperadores que ha tenido la historia de Roma. Y Epicteto fue un esclavo romano que consiguió alcanzar la libertad y que una vez que fue libre tuvo una escuela de filosofía. Es decir, son dos vidas extremadamente intensas en lo que es vivir cosas que te hagan profundizar sobre la vida. Entonces, dos personas tan reflexivas, tan buenas personas, tan sabias, tan inteligentes, que están viviendo vidas tan extraordinarias, un emperador romano y un esclavo que alcanza su libertad, te puedes imaginar que no dicen ninguna tontería, ¿vale? Son dos personas que plantean un nivel de profundidad y de simplicidad a la hora de enfocar la vida espectacular. Son dos libros de filosofía, pero son dos libros muy prácticos, muy herederos de la forma romana de entender la filosofía y la vida, porque el romano es un individuo que fue mucho más pragmático que el griego. El romano era una especie de mezcla perfecta entre la profundidad teórica, filosófica e incluso metafísica, literalmente la metafísica empezó en Grecia, de los pensadores griegos, y la practicidad del mundo moderno con pues cañerías, preservativos, peines, perlas, la gente estaba súper bien organizada, un imperio, el ejército, las centurias romanas, o sea, todo estaba súper bien organizado y tenían técnicas de construcción que eran increíblemente graciosas, como poner mármol fino, simulando que era gordo, ¿vale? Como si fuera un acabado de baldosas moderno. Entonces, tenían esas cosas modernas de truquitos prácticos y luego una herencia griega muy potente. De hecho, en la antigua Roma se hablaba griego más que latín, o sea, la influencia griega era brutal. Bueno, entonces, aquí tenemos dos autores que son Marco Aurelio y Epicteto. Las meditaciones de Marco Aurelio, que es un librazo, y Manual de Vida de Epicteto, que también. Creo recordar que Manual de Vida es una transcripción de un alumno, de un discípulo de Epicteto. Bueno, ¿en qué te pueden servir estos libros? Estos libros hacen mucho énfasis en que debemos, por un lado, aceptar, es un poco lo que dice Alcohólicos Anónimos, ¿no? Aceptar, o sea, cambiar lo que podemos cambiar y aceptar lo que no podemos cambiar y tener la sabiduría para diferenciar entre ambas. Este claim o esta frase tan famosa del fundador de Alcohólicos Anónimos, ¿no? de los manuales de Alcohólicos Anónimos, realmente podríamos decir que viene en gran medida del estoicismo. Entonces, fueron los estoicos los que hicieron énfasis en esto. Tienes que diferenciar lo que es, según Epicteto, natural, consustancial a ti mismo, que depende de ti, y lo que no depende de ti. Y no debes prestar ninguna atención a lo que no depende de ti, y todo tu foco tiene que estar únicamente en lo que depende de ti. Entonces, la aprobación de los demás no depende de ti. Cómo tú te tomes lo que los demás opinan sí depende de ti. Ellos dicen que solo sufrimos por las opiniones o el planteamiento que tenemos internamente sobre las cosas que nos pasan, pero nunca por las cosas que nos pasan en sí. Lo cual es algo muy profundo, muy, muy profundo, que conecta mucho con el budismo, que ya sabéis que el budismo tiene una parte de filosofía del día a día que me encanta,
soy bastante budista. Soy 100% budista en el 50% del budismo que me gusta. Y soy 0% budista en el 50% del budismo que no me gusta, ¿vale? Pero bueno, ese sería un poco el enfoque. Entonces, una vez dicho esto, vamos a analizar cómo es el estoicismo que se entiende hoy en día. Porque hemos llegado a un punto en el que el estoicismo se ha prostituido de tal manera que parece que ser estoico es ser un bruto sin sentimientos que simplemente trabaja para conseguir un objetivo y que solo busca una vida espartana y tal. No, ser alguien espartano o cerca a variables muy crudas de la realidad del hombre no tiene realmente nada que ver con el estoicismo. El estoicismo es un movimiento muy refinado, muy compasivo, muy basado en la aceptación, muy parecido al budismo, que no tiene que ver con este turbocapitalismo que se ha intentado atribuir el estoicismo para que la gente produzca más y sea más disciplinada en el trabajo y no sé qué. No, no va de eso. De hecho, los estoicos originales, los romanos estoicos originales, eran personas muy contemplativas, muy reflexivas, que pensaban mucho más de lo que hacían. O sea, eran personas mucho más reflexivas que de acción. No serían productivas desde un punto de vista turbocapitalista, al revés. Creían en la toma de decisiones basadas en una profunda reflexión de lo que estaba ocurriendo y en darle importancia a... Vamos a ver cómo lo explico. Le daban importancia a que tú decidieras lo que era correcto al margen de lo que pasara en los resultados. Es decir, de obrar justamente por un sistema correcto de análisis, de coherencia, de bondad, de compasión y de justicia, por valores superiores y nunca para obtener un resultado concreto. O sea, la bondad, la calidad de una decisión dependía del buen juicio, del buen análisis y no de los resultados. Los resultados no dependen de nosotros y eso es lo que Epicteto llamaba que era algo como artificial. O sea, eso no depende de ti y pensar que depende de ti es un engaño, es artificial. Entonces, lo correcto es centrarte solo en lo que depende de ti, que es el buen juicio y las buenas decisiones, no los resultados. Y nunca había que ensalzar unos buenos resultados porque lo importante era qué tipo de sabiduría había detrás de la decisión, no el resultado en sí, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, me parece súper importante. Y eran autores que despreciaban la vanidad, que despreciaban el orgullo, que eran extremadamente humildes, que siempre pensaban a largo plazo y se dedicaban a pensar con profundidad la justicia y los valores superiores y no las cosas mundanas. No le daban importancia a placeres primarios como el sexo, como la diversión, como la lujuria, como la gula o el alcohol, y se centraba en una vida lo más austera posible. Es muy parecido al budismo en muchísimas cosas. Y ser estoico sí que implica, por una parte, no dejarte llevar por las emociones primarias, el ser un poco, como se dice hoy en día, estoico ante ciertas situaciones que no te tal, pero no lo hacían de una forma sin compasión, bruta, como venden muchos libros estoicos o como muchos canales de crecimiento personal que se abanderan el estoicismo. Lo hacían de una forma mucho más noble y compleja de lo que parecía, ¿no? Entonces, te recomiendo leer a los autores originales. Cuando hablamos de filosofía, a no ser que sean autores muy complejos de entender, creo que directamente no tenemos que tenerle miedo a leer a los autores, a las fuentes directas, ¿no? Marco Aurelio y Epicteto hablan de una forma que se puede entender y además son libros cortos, más basados en aforismos y en puntos y en ideas sueltas que no en razonamientos súper complejos, metafísicos, intrincados. Son muy prácticos, aunque son muy profundos y se pueden leer perfectamente. Así que nada, te recomiendo estos dos, Manual de Vida de Epicteto y Las Meditaciones de Marco Aurelio. Son dos librazos. Estas son mis reflexiones. Espero que te hayan gustado y te recuerdo que si te gusta mi canal puedes ayudarme un montón si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción aquí más abajo. Agradezco ya a la gente que estáis donando dinero al proyecto y te recuerdo que publico vídeo todos los días de lunes a viernes, que he aceptado el reto 100%, a las 7:30 de la tarde, hora española. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.